No, vamos a seguir con los problemas que estaban propuestos de la primera hoja de problemas de electrónica física, de fundamentos de semiconductor. Habíamos llegado hasta el ejercicio séptimo, el octavo nos lo saltamos, seguimos con el ejercicio 9. El octavo ya volveremos sobre él más adelante. El ejercicio 9, en el cual se me indica pues, que tenemos una muestra de arsenuro de galio. El arsenuro de galio es un semiconductor de gap directo y que como tal suele tener buenas características ópticas, tanto para la absorción como para la emisión, ¿no? Y me dicen que está dopado con 10 a la 15 donadores, por tanto, N sub D sería ese 10 a la 15 centímetros a la menos 3, y que en T igual a 0 tenemos un flash de luz de 2 por 10, o que genera, en este caso, genera 2 por 10 a la 14 pares electrón hueco por centímetro cúbico. Esto se supone homogéneo en toda la muestra. Es decir, en cada diferencial de volumen lo muestro aquí en el papel, en cada diferencial de volumen de mi semiconductor, yo voy a tener esa generación, ¿no? Esa G extra, ¿no? Debido a la iluminación. Por tanto, esto es una generación externa, adicional a la generación térmica que hay permanentemente, de 2 por 10 a la 14 pares electrón hueco, es decir, tanto de uno como de otro signo, por centímetro cúbico. Voy a quitar un poco el brillo. Bueno, no sé si es mejor o peor. Por tanto, en este flash, en todo el volumen de mi semiconductor, yo tengo esta incidencia lumínica, ¿no? De forma homogénea. Y eso se hace en t igual a 0. Por tanto, si esto es la línea temporal, esta G se limitaría a un delta, ¿no? Esto sería 2 por 10 a la 14 por delta de t. Justo en t igual a 0. Y la pregunta que hacen es ¿cómo evolucionarán los portadores P de t y N de t en el tiempo? ¿Cómo van a evolucionar? Bueno, primero de todo tenemos dos situaciones. Una previa al flash, en donde el sistema está, vamos a suponer que hace mucho tiempo que está en ese estado, ya ha llegado a un estado estacionario. En donde no tenemos más que la generación térmica, por tanto es un sistema en equilibrio térmico. Lo que tendremos es N0 y P0. Recordad que el sub 0 se refería a aquella situación en donde he llegado a un estacionario y solo tengo generación térmica. Y a eso le llamamos equilibrio térmico. Por tanto, N0 y P0 para tiempos inferiores a 0. Para tiempos superiores a 0, pues yo tendré que N y P dependerán del tiempo.
y los descompondré en dos, en N0 más un delta de N y en P0 más un delta de P. N0 y P0 son los mismos valores térmicos que tenemos aquí, son los debidos a la generación térmica, es constante y homogéneo, no depende de la posición, no depende del tiempo. La dependencia temporal, y si hubiese alguna dependencia de la posición, que en este caso no es el caso, pues está en el delta, ¿eh? Por tanto, aquí tenemos la dependencia temporal. ¿Ok? Entonces, primero vamos a calcular este N0 y P0. El valor de los mayoritarios, que en este caso al ser semiconductor tipo N, pues es, recordamos, es N sub D, tiene esta pinta, y P0 tiene esta otra. Me falta saber el N sub I, que seguramente me lo da el enunciado. Vamos al enunciado. Me dice que N sub I es 1,8 por 10 a la 6. N sub I por 10 a la 6 centímetros a la menos 3. Por tanto, este valor, N sub I, es muy inferior a las impurezas que me han puesto, que son 10 a la 15, que es la situación normal. Pensemos que los semiconductores tienen su interés en electrónica, pues porque podemos modelar sus características de conductividad, dopándolos, y si no los dopamos tenemos un dispositivo prácticamente aislante, aparte de todas las propiedades que vamos a ir viendo. El dopaje con lo cual nos lo vamos a encontrar no es que se encuentre de forma natural, sino que va a ser una cuestión ad hoc, estos 10 a la 15. Es decir, ya se imponen de forma exprofesa unos dopajes ya mucho mayores que en su pie. Esto es lo normal. ¿Por qué? Pues porque así es como se suelen modificar para que tengan unas características eléctricas concretas. Por tanto, esto es lo normal. Y en esta situación, la expresión para los mayoritarios, que era esta expresión de aquí, esta solución me viene a partir de la ley de acción de masas y de la neutralidad de carga. Recordemos. Pues en este caso, n sub pi es muy pequeñito y n sub 0 más o menos es igual a n sub t. Más que menos, es muy igual a n sub t. Por tanto, 10 a la 15 centímetros a la menos 3. Y por otro lado, pues P0 será igual al cuadrado entre n sub t, y esto es igual, vamos a hacer el cálculo, 1,8 por 10 a la 6 al cuadrado dividido por n sub d, que es 1e15. 0,0032. Es decir, huecos por centímetro cúbico. Es decir, fijaros que los minoritarios realmente son insignificantes en relación a N0, a los electrones libres. 18 órdenes de magnitud de diferencia. ¿Qué más? Bueno, a partir de t igual a 0,
tenemos una situación en donde se ha generado justo aquí un extra, un delta de P igual a delta de N, justo en T igual a 0, un extra de 2 elevado a 14. Donde yo tengo una condición en T igual a 0, yo tengo delta de N igual delta de P igual a 2 por 10 a la 14, tanto electrones como huecos, ¿no?, por centímetro cúbico. Esto es lo que me dice el enunciado. Esto es lo que me dice el enunciado. En T igual a 0. Que se añadirán a los N0 y P0 que tenían antes. Fijaros que los mayoritarios de 10 a la 15 pasarán a 1,2 por 10 a la 15, en T igual a 0, mientras que los minoritarios son los que tienen un mayor crecimiento, de prácticamente 0 a 2 por 10 a la 14. Esto será en T igual a 0. Entendemos N será igual a N0 más delta de N en 0. Y P será P0 más delta de P en 0. Aquí delta de P y delta de N van al unísono. Primero se generan a la vez y luego van a decaer también a la vez. Es un semiconductor de gap directo. Podemos poner delta de N igual a delta de P igual a delta en cada instante temporal. En cada instante temporal, no solamente en T igual a 0, sino a medida que se vayan recombinando este exceso, porque aunque luego no haya generación térmica, sí que habrá recombinación neta. Aquí la recombinación neta será distinta de 0, porque hay un exceso. Aquí se ha creado un exceso de portadores sobre los térmicos que crearán una recombinación neta, R mayúscula, que no va a ser 0. Antes del flash, yo tenía una recombinación neta igual a 0, es decir, yo estaba en el estacionario, no había recombinación neta sobre la recombinación natural que hay por la pura generación y recombinación térmica. Por lo tanto, ¿cuál va a ser esta recombinación neta? La recombinación neta será el delta dividido por el tau de los minoritarios, que son en este caso los huecos, pero si no recuerdo mal, este es un valor que me da el enunciado, que es de 2 microsegundos, no, 20 nanosegundos. En este caso, tau P igual tau N, como buen semiconductor de gap directo, igual a 20 nanosegundos, que es el otro parámetro que me da. Estos 20 nanosegundos del tiempo de recombinación me será útil para hacer una estimación de la recombinación a cada instante. En esta situación, en donde primero las deltas son iguales, los excesos de portadores son iguales. Segundo, ese exceso podemos decir que es bastante menor que los mayoritarios. Si bien aquí este exceso es alrededor del 20% de los mayoritarios, a medida que vaya a pasar el tiempo, ese exceso irá decreciendo hasta 0. Por tanto, estoy en la situación de baja inyección. Baja inyección. En esta situación de baja inyección, mi recombinación neta se puede aproximar como delta dividido por tau del minoritario, que es lo que estamos haciendo. Si no se cumpliera esto, entonces tendría aquí un término cuadrático y la ecuación diferencial que voy a utilizar, que es la ecuación en bipolar, pues ya no sería resoluble analíticamente, tendría que hacer una resolución más numérica.
Ecuación ambipolar. La ecuación ambipolar es la que me va a indicar cómo va a evolucionar la dinámica de ese delta en función del tiempo y en función de la posición. Fijaros que aquí la posición no va a aparecer, ¿eh? Puesto que, por lo tanto esto será solamente en función del tiempo, puesto que el enunciado me está dando unas premisas, una situación puramente homogénea. Es decir, una iluminación homogénea que crea un flash en cada diferencial de volumen de mi semiconductor igual a tanto, bla, 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 bla. Es decir, no hay una situación donde haya alguna variación en un eje o en otro. Por tanto, no habrá gradientes de concentración de portadores, no habrá corrientes de difusión. Tampoco hay campos eléctricos externos que me puedan forzar aquí la presencia de alguna corriente. No hay campos eléctricos externos porque me lo dice el enunciado no me está indicando nada de esto. Por lo tanto, la ecuación ambipolar, que es una ecuación diferencial en t y en x, y que aquí la ponemos de recuerdo, ¿no? Que es derivada temporal, pero no equivocarme, menos la recombinación. Es decir, los que me varían temporalmente en cada diferencial de volumen es igual a la generación externa menos la recombinación neta. Esto es lo que me servirá en el ejercicio. Con esta parte ya lo puedo resolver. Aparte, la ecuación ambipolar tiene una dependencia temporal que la pongo aquí, que es más una movilidad por el campo eléctrico por la derivada de delta respecto de la posición, más una constante de difusión por la derivada segunda de delta respecto de la posición. En este caso, puesto que estos dos términos de variación respecto a un eje, ¿no? O si tuviésemos no solamente variaciones respecto a un eje, sino respecto a dos, pues tendríamos aquí un gradiente, ¿no? Una nabla cuadrado, etc. No es el caso. Por tanto, este término será igual a cero. De la ecuación ambipolar, solo estos dos términos los igualamos a cero y nos quedamos solamente con el hecho de que la variación temporal del exceso es proporcional a esta resta, los que se me generan menos los que se me recombinan de forma neta. Y los que se me generan también de forma neta por la presencia de una generación externa. Esto sería la generación total menos la generación térmica, que es, por tanto, la generación externa. Para tiempos mayores a cero, yo tendré que este término es cero, ¿no? Si ese era un flash, solamente ha tenido una generación en t igual a 0, yo tendré variación de delta respecto de t igual a menos delta, ahora sustituyo por el valor que conocemos de R mayúscula, con la situación de baja inyección, y resolvemos delta de t será delta de 0 por e a la menos t dividido por tau p. Esto es lo que tengo que sumar a N0 y P0. Si yo dibujo, hago un dibujo bueno, el dibujo lo tengo aquí. En la página web del curso, aparte de la hoja de problemas, tenéis soluciones de la hoja de problemas. Si nos vamos a la hoja de soluciones, pues ya muestro aquí directamente cuál es la gráfica, ¿no? Es decir, empieza en 2 por 10 a la 14, ese delta, que añadimos a los térmicos, que son estos 10 a la 15 en el caso de los N,
y 0,003 en el caso de los P, de los huecos. A eso le añadimos delta de P0 o delta de N0 por la E elevado a menos T entre tau P. Tau P son 20. Aquí mediremos la T minúscula en nanosegundos, por lo tanto dividimos directamente por 20. De forma que cuando T sea igual a 20, esto habrá decaído en un valor igual a E elevado a menos 1. Y esto es lo que sumamos a P0 y a N0. Si nos fijamos, para N minúscula, ese incremento es irrisorio, ¿no? De 10 a la 15 más 2 por 10 a la 14 en el mejor de los casos, que es para T igual a 0. Por tanto, aquí me vale 1,2 por 10 a la 15, que con el tiempo pasa a ser simplemente 1 por 10 a la 15. El que sí tiene una variación muy fuerte es los minoritarios, que tendremos que en esta escala semilogarítmica la exponencial se convierte en una línea recta, ¿no? De forma que esto va decayendo. Por ejemplo, para cuando tenemos aquí t igual a 100, pues echamos números, pues tendremos aquí del orden de 10 a la 12, ya me habrá perdido un factor 100. Esta sería un poco la solución. Un transitorio que pasado es, pues eso, un tiempo prudencial. Fijaos que cada 100 nanosegundos más o menos perdemos 2 órdenes de magnitud, pues rápidamente tendremos otra vez la situación estacionaria del equilibrio térmico, en donde P volverá a ser este valor de P0. Cualquier pregunta, no dudes en interrumpir. Si no hay preguntas, paso al ejercicio siguiente, que es el 10. En el ejercicio 10, que ya vimos un ejercicio similar o un problema similar en teoría cuando veíamos aplicaciones prácticas de la ecuación, de las ecuaciones de continuidad, pues me habla de un semiconductor semi-infinito, es decir, tenemos que me va a empezar en x igual a 0 y luego en el eje x, pues tenemos, vamos a decir, muy largo, ¿no? Es un semiconductor muy largo. Eso es lo que significa ese semi-infinito. Tipo N, con impurezas donadoras de 10 a la 17. Y luego con una generación externa de 10 a la 16 pares electrón hueco por centímetro cuadrado y por microsegundo. Eso es justo en x igual a 0. Este valor de G es una iluminación justo en la cara que tenemos hábil, la única que tenemos. Se encuentra a temperatura ambiente, es el valor de N sub pi, que es del silicio, que es 1,5 por 10 a la 10, es muy inferior a N sub D, que es 10 a la 17, por tanto, ya sabemos que N sub 0 será 10 a la 17. Primera aproximación. ¿Qué más parámetros me dicen? Me dan un valor del tiempo típico de recombinación, tau p, que son 2 microsegundos, y de L sub p, que ahora vemos que es esto, que es 1 centímetro. Vale. Por lo tanto, primero entender bien el problema. Yo tengo una cara en la cual, pues por iluminación, aquí se me están generando
¿no? Si yo pongo G en función de la posición, pues aquí tengo un delta, que son 10 a la 16 pares electrón hueco, centímetros menos 2, microsegundos menos 1, por delta de X. Esto es G externa. Es similar a lo anterior, pero ahora tengo un eje X, un eje espacial en lugar de temporal. Si nos fijamos, la generación total volumétrica en el sistema, ¿no? La generación total, la podemos hacer integrando ¿no? Integrando esta G con respecto a la posición, ¿no? Esto tendríamos por 10 a la... Claro, esto sería por 10 a la menos 3, ¿no? Esto sería 10 a la menos 3 porque es la generación externa. Si hacemos esta integral, pues tendremos 10 a la 16 centímetros a la menos 2 microsegundos a la menos 1. ¿Qué es lo que me está dando el problema? Lo que me da el problema es lo que se inyecta de portadores superficialmente, ¿no? Es decir, cuando yo tengo una cantidad intensiva, como es en este caso la generación externa, y integramos una dimensión, de una cantidad volumétrica, como es esta, paso a una cantidad o una magnitud superficial. ¿Cuántos se me generan por unidad de superficie? Porque hemos integrado en esa dimensión. Y esta es la magnitud que me dan. Por lo tanto, el valor de G externa, ¿no? Ese que tendrá en la ecuación de continuidad, tiene esta pinta. Es G externa es 10 a la 16 electrón hueco por centímetro cúbico por microsegundo. Este es el valor de mi generación externa por delta, porque solo se aplica en x igual a 0. Por tanto, yo tendré aquí un flujo de partículas, ya sea de huecos o ya sea de electrones, un flujo de partículas que me vienen de x igual a 0, ¿no? Como si me vinieran de... No es que me vengan de la nada, sino que es que se me generan aquí por el impacto lumínico. Se difunden hacia el interior del semiconductor y ese valor de flujo será este de aquí, 10 a la 16. Ese valor de flujo, esto será el flujo de partículas en x igual a 0. El flujo de partículas, ya sea partículas electrón libre como partículas hueco. Ese será el valor del flujo justo en este punto. Flujo generado por esa generación externa. Bueno, espero que más o menos queda claro el enunciado. Por tanto, a mí me dan esta magnitud de flujo, pero se reduce a esta expresión de generación externa. Una generación externa que solo está presente en x igual a 0, que es una delta de Dirac.
Vale, esto es el entorno, ¿no? El enunciado. Lo que me preguntan es cuál es la distribución de minoritarios en régimen estacionario. Determina la distribución de minoritarios en régimen estacionario. Por lo tanto, aquí los minoritarios son los huecos, P de, en este caso de X. No lo pongo dependiente del tiempo porque esto estará en el estacionario. Hemos llegado a una situación en donde la variación de los huecos respecto al tiempo es igual a 0, el estacionario. Un P de X que lo podemos descomponer como P sub 0 más un delta de P, que dependerá de la posición. La dependencia con la geometría está en el delta y no en el P0. La ecuación de continuidad para estos minoritarios será la generación externa menos la recombinación neta menos mu P derivada de P respecto de X menos mu P derivada de respecto de X más T sub P derivada de P respecto de X al cuadrado. Esta es la ecuación de continuidad para los minoritarios P. Una variación temporal que es igual a la generación menos la recombinación neta de toda la vida. Un término que depende del campo eléctrico y que es el término de arrastre. Recordad que esto venía de una expresión que tenía esta pinta. La variación temporal de estas partículas son la generación externa menos la recombinación neta, menos la divergencia del flujo de partículas hueco, en donde el flujo de partículas hueco es Q por, es la corriente, la densidad de corriente dividido por Q. Y en donde la JP la distinguíamos entre arrastre, QP, MUP, campo eléctrico, más un término de difusión, que es menos, disculpa, menos Q de sub P derivada de P respecto de X. Por lo tanto, yo cogía esto, lo ponía en el flujo y hacía la divergencia, que en una dimensión es simplemente derivar respecto a la posición en donde tenemos las variaciones, ¿no? La no homogeneidad, que en este caso le llamo X. Y me da esto de aquí. Esto ya lo habíamos explicado en teoría. Aquí el término de arrastre, pues vamos a suponer que es 0, es decir, los campos eléctricos que se me puedan crear van a ser pequeños o prácticamente nulos. Estoy en el estacionario, por tanto esto es igual a 0. La generación externa para X positivos será 0. Recordad que tenemos una situación en donde esto es una delta de Dirac, por tanto, para el interior del semiconductor, la generación externa es igual a 0 si X es positivo. Solamente es distinto de 0 justo cuando es X igual a 0. Por tanto, para X positivos, yo tendré que esto es menos R. Esto se va, solamente tendré término de difusión. Derivada temporal igual a 0 porque hemos llegado al estacionario. Resumiendo, tenemos d sub p derivada respecto de x cuadrado
igual a la recombinación neta, que es delta dividido por tau del minoritario, que es tau sub p. Este d sub p lo pasamos aquí dividiendo y tendremos derivada al cuadrado. Y por otro lado, decimos que p es igual a p0 más delta de p, que depende de la posición. Aquí la derivada respecto a la posición de x recae, ¿no? La derivada respecto a la posición de p, perdón, recae en este delta de p. Por tanto, derivada segunda de delta de p respecto de x cuadrado será igual a delta de p entre dp por tau p, que esto lo llamo LP cuadrado. Es decir, LP lo defino como la raíz cuadrada de p tau p. Esto es el término LP que me estaban proporcionando en el ejercicio, que le llamamos longitud de difusión. Es la longitud típica en la cual se me van a difundir los portadores. Esa longitud típica en la cual se me difunden. Como solución de esta ecuación yo tengo pues delta de p es igual a por e elevado x entre LP más p por e a la menos x entre LP, de las cuales esta es divergente, por tanto igualamos a 0 la mayúscula, porque si no, no tiene significado físico, ¿no? Mi condición de contorno es que a medida que me voy hacia x positivos, delta de p tenderá a 0, es mi condición de contorno. Con esta condición de contorno llego a la conclusión que a mayúscula es 0, porque está divergente. La segunda condición de contorno es que justo en x igual a 0 yo tengo un delta de p0. Pues lo tenemos. Tenemos esta solución, en donde insertado está delta de p0, exceso justo en x igual a 0, debido a esa iluminación, que no sé a priori cuánto valdrá. Esto no sé cuánto vale, a ver, tengo que pensarlo un poco. Lo que sí sé son las dimensiones. Esto tendrá dimensiones de centímetros a la menos 3. Lo que me da el problema es esa integral de la generación externa a lo largo del eje X. Me dice que se me generan o que me fluyen 10 a la 16 partículas por centímetro cuadrado y por en cada microsegundo. Me da una dimensión del flujo de partículas hacia el interior. Es decir, estas partículas se me generan debido a esta generación externa y las que se me generan evidentemente no van hacia la izquierda porque aquí no hay cristal, hay una barrera de potencial que les impide ir hacia la izquierda. Como hay un exceso, habrá un exceso de gradiente, aquí hay más partículas que a la derecha, pues se difunden todas hacia la derecha. Todas las que se me generan se me mueven hacia la derecha. Y es este flujo que os comentaba, perdón. Es este flujo que comentaba, este flujo de partículas. Justo en x igual a 0 vale 10 a la 16 partículas por unidad de superficie y por unidad de tiempo que se me inyectan hacia el interior del semiconductor. Entonces, yo puedo igualar el flujo de partículas hueco a este flujo de partículas, es 10 a la 16. Huecos que se me desplazan hacia el interior, ¿no? Y esto será el valor en 0, en x igual a 0. Por otro lado, hemos dicho que el campo eléctrico
lo suponemos 0. Por tanto, este flujo es debido simplemente por la difusión. Es el flujo de huecos debido solamente a un proceso de difusión. Y ese proceso de difusión, ese flujo de partículas hueco, es proporcional a la derivada de la concentración de esas partículas con respecto a la posición. Esta es la ley de Fick. Con el signo menos porque ese movimiento siempre va hacia donde hay menos partículas. El flujo de difusión siempre se mueve hacia donde hay menos partículas. Habíamos escrito que P de x es P de 0 más un delta de P de 0 por E a la menos X entre el EP. Esto era la solución que habíamos encontrado a partir de la ecuación de continuidad. Por lo tanto, la derivada espacial, derivada de P respecto de X, será igual a delta de P0 E a la menos X entre el EP por 1 entre el EP y con un menos por aquí. Esto lo ponemos en phi sub P. El flujo de partículas, que sabemos que es igual a 10 a la 16, vamos a decirle, ¿no?, 10 a la 16, esto es igual, menos por menos me da más, d sub P por delta de P en 0, E elevado a 0 es 1, por 1 entre el EP, si no me he equivocado, y aquí puedo despejar este delta. Pues será 10 a la 16, que era centímetros a la menos 2 por microsegundo a la menos 1. Por L sub P. L sub P es 1 centímetro. ¿Vale? Multiplicamos por L sub P, que es 1 centímetro, y dividimos por D sub P. No sé cuánto vale D sub P. Lo que sí sé es que D sub P por tau P era igual al EP cuadrado, ¿no? Esto vale 1 y esto vale tau P, me lo da el enunciado, son 2 microsegundos. Por lo tanto, esto será 1 centímetro de P, será 1 centímetro dividido entre 2 microsegundos, ¿no? Es 1 centímetro dividido por 2 microsegundos. Perdón, 1 centímetro cuadrado, ¿eh?, porque es LP cuadrado, dividido por 2 microsegundos. Por tanto, esto será igual 10 a la 16 centímetros a la menos 2 microsegundos a la menos 1 por 1 centímetro dividido por el dp, que era 1 centímetro cuadrado, dividido por 2 microsegundos. 2 microsegundos. Estos microsegundos y estos microsegundos se me van. Este centímetro y este cuadrado se me van. Y centímetros por centímetros a la menos 2 me dará centímetros a la menos 3, que es lo que sabía que me tenía que dar, ¿eh? Por tanto, tendremos que delta de P de 0, que era un poco esa incógnita de la que partíamos, es igual
a 2 por 10 a la 16. De esta forma, centímetros a menos 3. De esta forma, aseguro que el flujo de partículas, ¿no? Porque esto tendrá esta pinta. Esto es x igual a 0. Esto es x. Justo aquí vale delta de p en 0. Y esto tiene un decaimiento exponencial, ¿no? El delta de p de x. Como hay un gradiente de concentración, aquí hay un flujo, ¿no? Que si dibujamos, pues aquí es máximo porque la pendiente es la más negativa y aquí es mínimo. A medida que me voy hacia la derecha, el flujo tiende a cero, que es también exponencialmente dependiente. Justo aquí tengo un flujo en x igual a 0, que ha de ser igual a ese 10 a la 16 partículas por unidad de volumen, por unidad de superficie y unidad de tiempo que me da el enunciado. Es un poco aquí la dificultad del problema. La dificultad del problema, aparte de resolver el delta de p de x, era localizar este delta de p0 y relacionarlos con el flujo de partículas justo en x igual a 0. No sé cómo lo veis. Más o menos. Con lo cual tendremos que P0, perdón, P de X será P0 más 2 por 10 a la 16 por E a la menos X entre LP, que es 1, por tanto, E elevado a menos X. Esto será la solución. La solución del problema. Centímetro a la menos 3. Que sí, que tiene que coincidir con lo que me dan aquí, con lo que os he dado aquí. Este es el 9, este es el 10. El P0, los minoritarios, son n cuadrado entre n0. Este P0 es n cuadrado entre la concentración de donadores, que es n0. Por tanto, esto es 1,5 por 10 a la 10 al cuadrado dividido por n sub d, que son 10 a la 17. Y esto me da 2.250, si no me recuerdo mal, centímetros a menos 3. Por tanto, sobre estos 2.000 y poco, añado 2 por 10 a la 16 justo en el borde del semiconductor. Un análisis similar se puede hacer para el exceso de mayoritarios. Pero en este caso el exceso de mayoritarios, los n, están sobre 10 a la 17. Prácticamente podemos decir que el exceso de mayoritarios más o menos es igual al exceso de huecos y tampoco tendremos mucho error. Con lo cual, ¿por qué? Pues porque este exceso va a ser mucho más pequeñito que n0. N es igual a n0 más delta de n de x. Esto es 10 a la 17. Y esto es como mucho 2 por 10 a la 14. Esto será n de x.
Tampoco te lo pedía explícitamente el problema, el exceso de mayoritarios. Más o menos, ¿eh? Más o menos porque si no, no cuadran los flujos, pero bueno, el error que se cometa es mínimo, que es lo que aquí se propone. Poner un delta de P más o menos igual a delta de I. ¿Alguna pregunta? Notar que este problema es similar al problema que resolvemos en teoría para la unión PN en el caso de las zonas neutras. En las zonas neutras el exceso de minoritarios pues lo queremos evaluar para calcular la corriente justo en x igual a 0, ese flujo de partículas justo en x igual a 0. Y tiene esta pinta. Es decir, es similar al problema del diodo. La diferencia es que aquí estas partículas, este exceso de partículas me vienen por una generación lumínica, que me están iluminando x igual a 0. En el caso del diodo, el exceso de partículas viene por una difusión que se permite al polarizar el diodo de una zona P que tenemos aquí a la izquierda, que difunde huecos en esta zona N. Ahí la diferencia. Pero a nivel matemático tenemos la misma ecuación, la misma solución, en caso de que sea una unión PN con longitudes de las zonas neutras suficientemente largos, pues tenemos la misma solución, es similar. Ok, bueno, pasamos al siguiente problema, el 11. Ejercicio 11, vamos al enunciado, que esto es la solución. Bueno, me dicen que tengo una muestra de silicio tipo N. Vemos que 10 a la 17, ya empezamos a ver que esto será mucho mayor que el N sub pi del silicio a temperatura ambiente, que es del orden de 10 a la 10, lo tenemos aquí abajo. Esto es N sub pi, para el silicio a esa temperatura de 300 Kelvin. ¿Qué significa eso? Pues que los mayoritarios electrón libre van a ser igual a 10 a la 17. Los minoritarios térmicos será ni cuadrado dividido por 10 a la 17, ¿no? Por la ley de acción de masa. Me dicen que se me ilumina durante un segundo con luz. Yo tengo, en función del tiempo, justo en t igual a 0, se me iluminan con una generación externa de 10 a la 17 centímetros, a menos 3 por segundo, que es este de aquí. 10 a la 17. Esto durante un segundo. Determinar la evolución temporal de los portadores. Vamos a por el A, luego iremos a lo siguiente. Bueno, en este caso partimos también de una situación homogénea, es decir, la iluminación aquí en el semiconductor va a ser, pues eso, no voy a tener ningún gradiente de concentración, va a ser una iluminación homogénea y por tanto las dependencias espaciales que tenemos en la ecuación de continuidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Queda una cosa así.
Estas dependencias espaciales serán 0. Vamos a suponer también que no hay campos eléctricos ni gradiente de campo eléctrico y solo nos quedamos otra vez con la generación y la recombinación. Perdona, José Luis, Sí. ¿podrías repetir, por favor? Es porque la generación externa es uniforme y entonces no tenemos gradientes de concentración. Exacto, eso quiere decir que cada diferencial de volumen recibe la misma luz en mi semiconductor. Se generan el mismo número de pares electrón hueco debido a la generación externa y por tanto hay una simetría en todo el volumen y por tanto podemos decir que la derivada espacial de delta y la derivada segunda será 0 porque será homogéneo, no dependerá de x. Si delta no depende de la posición espacial, porque es puramente homogéneo, hay una simetría en este caso. Sí que dependerá del tiempo, porque no hay simetría temporal. Si esta es el eje temporal, ¿no? Si esto es t, hasta t igual a 0 no hay generación externa, de repente sí hay generación externa, luego deja de haber generación externa, aquí hay una asimetría. Entonces, la derivada temporal ya no la puedo igualar a 0, no puedo decir que hay una homogeneidad temporal, que sería el caso en el cual pues, hubiese llegado a un estacionario, ¿no? Aquí no se ha llegado a ningún estacionario porque no me da tiempo. A lo mejor aquí sí, antes podemos pensar que para tiempos negativos ha pasado mucho tiempo y hemos llegado a unas concentraciones estacionarias. Pero luego aquí tenemos transitorios. Entonces, derivada. Aquí sí que delta depende del t. Pero como a nivel espacial el enunciado me dice que hay una homogeneidad, pues vamos a decir que que de existir ese exceso de portadores va a ser igual en cada diferencial de volumen. También vamos a decir que delta de P es igual a delta de N, igual a delta. Vamos a suponer que... Se puede suponer por la neutralidad de carga, ¿no? Sí, también por el hecho de que cada fotón que incide y genera un electrón libre, también a su vez ha generado un hueco. Y como es un proceso simétrico, podemos decir que delta de P igual delta de N igual a delta, que no dependerá de X. Sí que dependerá del tiempo. Llegamos a esta misma ecuación tanto si utilizamos la ecuación de continuidad como la ecuación ambipolar. La ecuación ambipolar era una que partía de este supuesto, de que delta de P era igual a delta de N. Esta es la ecuación ambipolar. Si tenemos esa situación de delta de P igual a delta de N, entonces nos encontramos con una ecuación similar, pero con delta. La diferencia es que hay, en el término de arrastre hay uno menos. Esta es la ecuación de continuidad para los minoritarios P, ¿no? Esto es, pero bueno, como delta P igual a delta, es lo mismo, ¿eh? Y esto es P y esto es delta de P. Esta es la ecuación de continuidad y esta es la ecuación ambipolar. Ecuación ambipolar para semiconductor tipo N, en donde las movilidades, la movilidad efectiva es igual a menos mu P y la constante de difusión efectiva es igual a dp. Esto estaba en teoría, ¿vale?
Aquí me he equivocado, ¿eh? Es que no hago una a derechas. Esto es derivada espacial de delta. ¿Eh? La ecuación ambipolar la puedo aplicar siempre y cuando delta de P sea igual a delta de N. O que pueda pensar que van a ser iguales en cada diferencial de volumen. Aquí tenemos ese proceso en donde cada la generación externa me genera un electrón y también me genera un hueco, por tanto, al menos en el instante t igual a 0 que tenga ese impacto en ese diferencial de volumen, se me han generado esos dos. Podía haber un proceso de difusión que luego me los distribuyese de forma distinta, pero aquí, como no hay difusión, pues puedo aplicar tranquilamente la ecuación de ambipolar. Recuerdo la ecuación en bipolar genérica es esta. Derivada temporal es G externa menos la recombinación neta más una movilidad efectiva, campo eléctrico, derivada de delta respecto a la posición, más una D efectiva por derivada segunda de delta respecto de x cuadrado. Aquí hemos supuesto que delta de P es igual a delta de N igual a delta para todo instante temporal y para toda posición. En el caso de un semiconductor tipo N, que es este caso, pues la movilidad efectiva y la constante de difusión efectiva se convierten en las movilidades de los minoritarios con signo menos y la constante de difusión de los minoritarios, en este caso los P. Entonces tenemos esta expresión ambipolar, de la cual eliminamos estos dos términos porque no habrá variaciones espaciales de delta. Y nos quedamos solamente con este término. Si empezamos por la ecuación de continuidad, pues podemos hacer un análisis similar. También otra cosa, si para todo x tenemos que delta de P de x es igual a delta de N de x, y por otro lado tenemos neutralidad de carga, partimos de neutralidad de carga de que en el equilibrio térmico Q de P0 menos N0 más N sub D era igual a 0, pues ahora, cuando esté iluminado, Q de P menos N más N sub D seguirá siendo 0 para todo X. ¿Por qué? Porque P será P0 más delta de P menos N0 menos delta de N más N sub D. Este es igual a este, ¿vale? Y luego P0 menos N0 más ND, ya hemos dicho que era 0. Es decir, la propia simetría o la falta de gradientes de concentración, perdón, el hecho de que delta de N y delta de P sean iguales en cada diferencia de volumen hará que la densidad de carga sea 0. Y si la densidad de carga es 0 y no hay campo eléctrico externo, pues el campo eléctrico lo podemos poner igual a 0. Aquí el campo, en la ecuación de continuidad, el efecto de este término es 0. Lo podemos pensar también de esa forma. No hay campo eléctrico porque no hay densidad de carga en ninguna parte, porque es una situación puramente simétrica. Es una situación simétrica, se generan y se recombinan pares electrón hueco a la vez en cada diferencial de volumen, por tanto, no tendré una distribución de carga, una simetría en las cargas. Tendré como si pasa, por ejemplo, en el diodo, que tengo una zona N, una zona P, justo en la zona de unión tengo un dipolo, una zona electropositiva. Aquí no, aquí la densidad de carga va a ser 0.
La densidad de carga es 0 para todo el volumen y por tanto campo eléctrico 0. Debido a esa cuasi neutralidad. Por tanto, podemos llegar a la misma ecuación por la ecuación de continuidad, que es un poco más genérica que no la ecuación ambipolar. La ecuación de continuidad se aplica también cuando son distintos el delta P y el delta de N. Podría pasar. Por ejemplo, en el diodo es un ejemplo en el cual delta de P no es igual a delta de N. Pero bueno, llegamos a la misma conclusión, a la misma ecuación. Esta ecuación la podemos resolver, que es esta de aquí, la resolvemos y tenemos este término de aquí. Es decir, bueno, vamos poco a poco. La recombinación es delta, que ahora solo depende de t, no depende de la posición, dividido por el tau del minoritario, que es p. Entonces, podemos distinguir tres tiempos. Tiempos inferiores a 0, tiempos inferiores a 1 y superiores a 0, y tiempos superiores a 1. Un segundo. Tenemos tres zonas, en las cuales tendremos que calcular n y p. Para tiempos negativos, yo voy a suponer, ¿no? Si esto era el tiempo, este es el tiempo, en tiempo igual a 0 y en tiempo igual a 1 yo tengo iluminación, ¿eh? Esto era la situación. Pues para tiempos negativos, hace mucho tiempo que no tenemos generación, por tanto estamos en una situación de equilibrio térmico. Aquí tenemos N0 y P0, ¿no? Aquí tenemos N0, que es N sub D, y que era igual a... Lo tengo por aquí apuntado. (10 a la 17). Y P será igual a P0. Que era más o menos 2000 y pico. Esto antes de iluminar. Tenemos una situación puramente de equilibrio térmico. Justo cuando empezamos a iluminar, pues tendremos que N es N0 más delta y P será igual a P0 más delta. Y lo mismo para esta segunda. La diferencia es que aquí tendremos que resolver una ecuación diferencial distinta de esta. Por tanto, tendremos dos soluciones de la ecuación diferencial. Solución 1 y solución 2. Primero, para tiempos entre 0 y 1, mi ecuación diferencial será pues delta de derivada. G0 es 10 a la 17. Vamos a poner G igual a G0. G igual a G0 menos la recombinación neta, que es delta entre tau P. Y esto me da, con una condición inicial, de que justo en t igual a 0, el exceso es 0. Es decir, justo en t igual a 0 yo tengo una conectividad con esta situación de tiempos negativos, en donde P es igual a P0 y por tanto el delta es 0. ¿No? Es decir, estoy sumando a P0, estoy sumando 0.
Por tanto, la condición inicial justo en t igual a 0 es que el delta, el exceso de portadores, es 0. Ecuación diferencial con condición inicial, yo tendré una delta de t, lo resolvemos y esto será G0 tau p por 1 menos e, lo resolvemos y nos da esto. Para t igual a 0, esto tendré 1 menos 1 igual a 0. Cumplimos la ecuación diferencial, perdón, la condición inicial y también cumplimos la ecuación diferencial. Si dibujamos, seguramente sabéis vosotros más que yo cómo resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo tendréis más fresco. En función del tiempo, ¿cómo variará este delta? Pues a partir de t igual a 0 esto incrementa exponencialmente hasta un valor más o menos estacionario que será igual a G0 por tau p. En t igual a un segundo, teniendo en cuenta que tau p son 10 a la menos 3, es un milisegundo. A ver, creo que sí. Tau p es 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Por tanto, 10 a la menos 3 segundos. Pues en un segundo yo tendré aquí que este término es e elevado a menos 1000. Porque esto será G0 por tau p, estos son 10 a la 17, por 10 a la menos 3, pues 10 a la 14. Por 1 menos e elevado a 1000t. Porque tau p es 10 a la menos 3. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en t igual a 1, cuando t es un segundo, este término es más o menos igual a 1. Por tanto, aquí yo tendré más o menos igual a 10 a la 14. Ese exceso. Para tiempos positivos, yo tengo la misma ecuación diferencial, pero con G0 igual a 0. Aquí ya la G externa es igual a 0. Por tanto, yo tendré una ecuación diferencial aquí, que es derivada temporal de delta, es igual a menos la recombinación. Y aquí la solución será un delta de 0 por e a la menos t entre tau p. Delta de 0 ya lo sé, me lo da por la condición anterior de la solución anterior, que es 10 a la 14. Por tanto, delta de t es igual a 10 a la 14 por e a la menos 1000t. Esto será la solución para tiempos superiores a 1, por tanto, le tengo que restar 1. Ojo. Menos 1, porque la condición inicial es que en t igual a 1 sea 10 a la 14, por tanto, le tengo que restar 1. A t minúscula. Resumiendo, P será igual a P0, que son 2250, más 10 a la 14 por E a la menos 1000t menos 1. Y luego N0, N será igual a N0, que son 10 a la 17, más 10 a la 14, es decir, es un exceso prácticamente despreciable por E a la menos 1000t menos 1. Esto será para tiempos superiores a 1 o iguales a 1. Que es esta solución segunda.
donde el exceso se relaja hasta 0. Todo esto ha de estar sumado a este P0 y a este N0. Sumamos el exceso. Si estamos en tiempos mayores a 1 segundo, pues esta solución. Si estamos en tiempos entre 1 y 0 entre 0 y 1 segundo, pues sumamos este delta de t, que es este. Que lo vemos aquí, ¿no? Es decir, este será, ¿no?, el perfil que hemos mostrado. Bueno, el siguiente apartado, que es el apartado B, me dice, aplicamos un campo eléctrico igual a 1000. Determina J. Bueno, para un campo eléctrico igual a 1000, mi J, mi corriente, será básicamente debido a corriente de arrastre. Que recuerdo, tendremos arrastre de electrones libres y arrastre de huecos libres. Esto es una expresión que es para los electrones libres Q por N y luego mu N por el campo eléctrico. Y para el arrastre de huecos será Q por P por movilidad por campo eléctrico. Aquí estamos suponiendo que el campo eléctrico no es muy fuerte como para que se llegue a la velocidad de saturación de los portadores. Puesto que N y P minúscula varían en el tiempo, ¿no? Será N0 más un delta, pues podemos igualar esto teniendo en cuenta esa suma. Aquí hemos puesto un más o menos, un aproximado, porque hemos despreciado P0 respecto a N0, que es ND. Aquí nos sale Q mu P P0. Tendría que haber un término. Que no lo ponemos porque lo despreciamos respecto a ND. 2000 y pico es despreciable respecto a 10 a 17. Si pongo los términos del exceso. Entonces, poniendo los márgenes de tiempo entre 0 y 1 segundo y para tiempos superiores a 1 segundo, pues diferenciará en el hecho de que este delta sea una solución u otra del apartado anterior. Cogemos una solución del apartado anterior o la segunda y lo añadimos a la J, que tendremos un término constante que es debido a este Q mu por N sub D, debido a los mayoritarios, una corriente de arrastre de mayoritarios, que es Q por la concentración de mayoritarios, que es N sub D, ¿no?, que es la concentración de impurezas, y esto me da 14,4 por 10 a la 3. Más un término que depende si estoy en un intervalo temporal u otro, que es el debido al exceso. Esto es ponerse con la calculadora y calcular ese término. El resultado son amperios por centímetro cuadrado. Fijaros que aquí el término constante es mucho mayor que el máximo valor que tendré debido al transitorio, que es 19,2, que es el siguiente apartado. El siguiente apartado me dice, ¿cuál es la ratio entre corriente de iluminación y corriente en oscuridad? Si hago esta ratio, pues tengo ese factor 19, ¿no?, de este 19,2 entre el valor constante en oscuridad, que es 14,4. Este es el valor en oscuridad, 14,4 o 14.400, ¿no?, porque esto está multiplicado por 10 a la 3. Este 14.400 se le suma un 19, es decir, es una cosa ínfima en este caso. Por lo tanto, esta ratio, como en el
peor de los casos, o sea, en el caso de que esta ratio sea máxima, tendremos 1,01. 1,001, perdón. Es decir, aumentamos en un 1 por 1000. Este 19 más o menos es un 1 por 1000 respecto a estos 14,4. Por tanto, prácticamente insignificante este aumento de corriente. Hay más corriente cuando hay iluminación porque hay un exceso, pero no mucho más, un 1 por 1000. Otra de las cosas que me preguntaba el enunciado era qué tengo que hacer para maximizar esa ratio, ¿no? Para que realmente pueda observar algo, alguna diferencia mayor que no ese 1 por 1000. La respuesta es que yo puedo intentar de buscar un material o de buscar que ese tiempo de recombinación sea lo más grande posible, ese tau lo más grande posible. Entonces aumentaré este 1,001 será un poquito mayor si aumento tau p. La pega es que este tau p lo tengo como respuesta del transitorio, será más lento. La respuesta es más lenta. Bueno, seguimos, siguiente problema. Ya, que es un problema cualitativo. Este es el enunciado. Tengo un perfil de concentración de impurezas en SUPA en función de la posición. Se supone que he llegado al estado estacionario y me hacen una serie de preguntas. Lo primero de todo, esto es una gráfica logarítmica. Es el logaritmo de n, no sé si es aceptor o n sub a. Este es n sub a en función de x. Me dicen que n sub d, que son los donadores, es 0. Y me preguntan, ¿en qué punto, si esto es x igual a L mayúscula, esto es x igual a L medios y esto es x igual a 0? Aquí este valor entre puntos es n sub i, es un valor de referencia. Todo es centímetros a la menos 3. Por tanto, aquí un valor de n sub i, aquí es un valor de n sub a, que es esa impurezas aceptoras. Por tanto, por ejemplo, ¿dónde es más semiconductor tipo P? Pues a la derecha. A la derecha es donde tengo más concentración de aceptores. ¿Dónde es menos semiconductor P y más intrínseco? Aquí a la izquierda. De hecho, recordad que yo ponía que los mayoritarios, que en este caso son huecos, va a ser igual a n sub a más raíz cuadrada de n sub a cuadrado más 4ni cuadrado dividido por 2. Esto más o menos es igual a n sub a si solamente si n sub a es mucho mayor que n sub i. Entonces será una situación en donde tengo mucho dopaje y muchos huecos. Los mayoritarios serán mucho más grandes que los minoritarios, que es n0. Esta es la situación. Si n sub a está muy por encima de n sub i, que sería esta situación. Ahora, cuando n sub a es del orden de n sub i o incluso inferior, entonces ya no puedo hacer esta simplificación. Y en ese caso, si n sub a es del orden de n sub i o incluso menor, ¿no? Si las impurezas aceptoras es del orden de n sub i o incluso menor, entonces los mayoritarios serán mayores que n0
pero parecidos del orden de n sub i, más o menos. No, pero parecidos entre ellos, ¿no? P0, n más o menos. Son del mismo orden de magnitud. Este mayor que este, pero no mucho mayor como en el caso en el cual n sub a sea mayor que n sub i, mucho mayor que n sub i. Por lo tanto, aquí yo puedo ver una zona en donde hay realmente muchos huecos, muchos más huecos de electrones libres. Y aquí una situación en donde más o menos es intrínseco. P0 más o menos es N0. Es mayor, pero más o menos de la misma cantidad porque está muy por debajo de N sub i. P0 más o menos es igual a N sub i. Y N0 más o menos igual a N sub i. Es decir, si yo tuviese que dibujar esto es N sub i y esto es N sub a, si yo tuviera que dibujar los P sub 0, bueno, en rojo no se ve casi nada, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner así, ¿no? Estos serían los P sub 0. Tienden a NI cuando el dopaje es muy pequeño o prácticamente inexistente, siguiendo esta expresión de aquí. Es decir, yo puedo bajar mucho N sub A, pero si lo bajo mucho, no quiere decir que P0 sea siempre igual a N sub A. Eso solo si N sub A es mucho mayor que N sub I. Si N sub A es igual a N sub I o incluso inferior, entonces P0 satura a N sub I. P0 satura a N sub I. ¿Cuánto valdrá N0? Pues N0 pues irá un poco teniendo en cuenta que el producto hay una simetría que es P0, N0 igual a Ni cuadrado en esta situación de equilibrio térmico, pues yo tendré una situación tal como esta. Esto será N0. Aquí a la izquierda es prácticamente intrínseco porque no hay prácticamente dopaje. Recordad que esto es logarítmico. Por tanto, esto es Ni y esto es a lo mejor, yo qué sé, Ni por 10 a la menos, yo qué sé, 5, ¿no? 5 órdenes de magnitud por debajo de N sub i. Por tanto, como si no hubiera impurezas. Y aquí al revés, es N sub i por 10 a la 6, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí sí que tenemos esta situación de P0 igual a N sub a, ¿no? De P0 que es igual a N sub a. Si me voy hacia la izquierda, yo tengo una situación de semiconductor intrínseco. Si me voy hacia la derecha, yo tengo una situación de semiconductor muy dopado, tipo P. Y aquí con este dibujo podemos contestar a las primeras preguntas. Si yo quiero saber cuál es el flujo de bueno, vamos a las preguntas. ¿Dónde hay mayor concentración de huecos y de electrones? Pues mayor concentración de huecos, ¿no? Es en X igual a L, ¿no? El apartado A. P0 máximo en X igual a L. Apartado B. N0 máximo en X igual a 0. ¿No? ¿Dónde hay mayor concentración de electrones? En X igual a 0.
¿Qué dirección tiene el flujo de difusión de electrones y huecos? Bueno, pues aquí estos huecos, como hay más a la derecha que a la izquierda, se difunden hacia la izquierda. Esto es el flujo de difusión de huecos. Y este es el flujo de difusión de electrones hacia la derecha. La respuesta es, la difusión de huecos es hacia ejes negativos del eje X, hacia valores negativos del eje X, y los electrones se difunden hacia valores positivos del eje X. Esto será mucho más pequeño que esto. Esto en cuanto a C y D. E y F. ¿Qué dirección tiene la corriente de arrastre de electrones y huecos? Puesto que tenemos una situación de equilibrio, yo tendré un flujo de arrastre de huecos y un flujo de arrastre de electrones, que es una flecha que va en el sentido contrario a la difusión, pero exactamente igual. Porque hay un equilibrio térmico. Netamente el flujo de partículas de electrones es igual a 0 y el flujo neto de partículas hueco es igual a 0. Y este flujo neto es la suma de la difusión más el arrastre. Y esta suma debe ser 0 en todo X. El flujo neto de los huecos, pues la suma de estos dos. Y ha de ser 0, ¿por qué? Porque se ha llegado a una situación de equilibrio. Se han creado los campos eléctricos necesarios para que exista esta situación de equilibrio. Por tanto, los flujos son iguales pero de sentido opuesto. Otra cosa es la densidad de corriente. La corriente de arrastre de huecos es Q por phi de arrastre de huecos. La corriente de arrastre de electrones es menos Q por phi de arrastre de electrones. Por lo tanto, ¿hacia dónde mira la corriente de arrastre de huecos? Pues hacia donde mira el flujo de arrastre de huecos, que es hacia la derecha. Densidad de corriente de arrastre de huecos. Y la densidad de corriente de arrastre de electrones mira en dirección contraria, porque el electrón tiene carga negativa en relación al hueco, en dirección contraria a la dirección del flujo de arrastre de electrones. Por tanto, J arrastre de electrones. Ambos, corriente de arrastre de huecos y corriente de arrastre de electrones, miran hacia los ejes positivos. Esta sería la respuesta a E y F. Miran hacia los valores positivos de X. Luego me dice, dibuja aproximadamente la distribución del campo eléctrico, potencial y densidad de carga. Bueno, empezaremos por la densidad de carga, la última pregunta. Y es comentar que debido a que aquí tengo un flujo de huecos que se me van a difundir hacia la izquierda, este P0 me venía de esta expresión, pero esta expresión es suponiendo que tenemos neutralidad de carga total, suponiendo que en el fondo no es exacta, porque hay esta difusión que intenta que las partes de menor valor aumenten, ¿no? Porque aquí hay más concentración y se mueven hacia la izquierda. Pero al moverse hacia la izquierda, ¿no? Es decir, si yo tengo que en el fondo esto se va a mover un poquito,
Aquí faltarán huecos para contrarrestar los aceptores que están cargados negativamente. Estos son iones, aceptores que están ionizados a temperatura ambiente y que tienen que estar compensados por huecos en el caso de que tengamos neutralidad de carga. Si no, no tendremos. Por tanto, como vamos a tener una difusión, se va a crear una densidad de carga que luego creará el campo eléctrico que fuerza el arrastre, esta corriente de arrastre. Vamos a ver si salimos. Esto es un N-pi. Densidad. De carga, pues vamos a decir que aquí que hay, es donde tenemos el gran volumen de huecos, pues se han difundido en gran cantidad hacia la izquierda, con lo cual hay un defecto. Y están por encima de los que tendríamos que tener solamente por N0, ¿no? Aquí hay un defecto. Y este es P de X. A medida que me voy hacia la izquierda, tiendo hacia N sub pi. Y aquí hay iones negativos que no están compensados. Por lo tanto, mi densidad de carga, justo por aquí, tengo una densidad de carga negativa. Debido a impurezas aceptoras fijas. Estos son iones aceptores, no compensados. Una fracción. Eso es carga fija. Esta carga no se mueve. Y luego, esos huecos que se van hacia la izquierda ocupan unas posiciones en donde compensan los aceptores que hay, pero están en demasía, sobrecompensan, por tanto, crean una zona electropositiva. Zona electropositiva debido a carga móvil. Carga móvil de huecos. Es un estado estacionario, es decir, se está moviendo, pero se ha llegado a un estado de equilibrio, de estacionamiento. Es carga móvil, pero está ahí, ¿no? Se está moviendo de forma aleatoria, pero la distribución es más o menos eso. Y eso me viene por la neutralidad de carga, es decir, si han abandonado esta zona que contrarrestaban iones negativos, pues han ocupado una en la cual sobran, entre comillas, para contrarrestar nada. Al final, la integral total, desde 0 hasta L mayúscula, de la densidad de carga, ha de ser 0. Por tanto, esta área de aquí es igual a esta área de aquí. Se me ha creado esta simetría. Aquí los electrones no pintan nada, porque los mayoritarios, los huecos, son los que redistribuyen la carga, dejando de neutralizar un gran volumen de iones aceptores negativos. Y se han ido hacia la izquierda. Aquí los electrones no pintan nada, los electrones están por debajo del N sub pi, estos son los electrones. Aquí los electrones no pintan nada, solo pintan cómo redistribuimos los huecos. Como tengo una densidad de carga que es no nula, se me crea campo eléctrico. Divergencia de campo eléctrico es igual a ρ entre permitividad. Yo puedo y si decimos que aquí el campo eléctrico más o menos es 0, pues porque estamos lejos del dipolo, pues podemos poner que el campo eléctrico es igual a 0, ¿no? Una constante de integración,
que igualamos a 0, que es el valor en x igual a 0. De x igual a 0 hasta x. O desde x' igual a 0, por decirlo, por no igualar la constante de integración, y esto será e de x. La integral de ρ dividido por epsilon. Rho de x' dividido por epsilon diferencial de x'. Hacemos esta integral de forma cualitativa, es decir, más o menos. Lo dibujamos. Hasta este punto empezamos desde 0. Hasta este punto voy a subir, suavemente, y luego todo lo subido lo bajo de golpe, más o menos hasta aquí. Como cuando llego hasta L mayúscula, aquí he puesto esto es 0 más integral entre 0 y L mayúscula de ρ de x' diferencial de x' dividido por epsilon, que es como el material no cambia, esto lo puedo sacar con una constante de integración, y esta integral hemos dicho que por neutralidad de carga era 0, pues esto es igual a 0. Es decir, volvemos otra vez a 0. Fuera de este dipolo, el campo eléctrico es 0. Fuera del dipolo, el campo eléctrico es 0. Y esto será la variación de ese campo eléctrico con la posición. Lo último que me decían era el potencial, ¿no? Esto es el campo eléctrico. ¿Cómo varía el potencial? Bueno, podemos poner, por ejemplo, potencial hay muchos, o podemos definir muchos. Vamos a poner el potencial de Fermi, por ejemplo. El potencial de Fermi justo aquí es más o menos igual a 0, porque tenemos una situación intrínseca. Por tanto, empezamos en 0. Phi igual a 0. Y hemos de tener en cuenta que el campo eléctrico es menos la derivada de phi respecto de x. Es menos el gradiente del potencial. Esto de, el gradiente del potencial con signo de menos, eso es por definición el campo eléctrico. Esto del electromagnetismo. Como solo tenemos variaciones del potencial en una dirección, en un eje, pues lo cogemos en este eje, que es donde solamente tenemos asimetrías, en este caso insimetrías de la distribución de impurezas. Bueno, pues integramos, ¿no? Es decir, el phi será una constante de integración, phi en 0, menos la integral del campo eléctrico diferencial de x', ¿no? Entre 0 y x. Esto será mi phi de x, en donde phi en 0 ya hemos dicho que era 0. Por lo tanto, aquí estaremos sumando un área positiva. Como tenemos aquí el signo de menos, tengo que bajar. Más o menos. Aquí tendré la pendiente más grande. Aquí empieza a bajar. Aquí tengo la pendiente más grande. Mi pendiente empieza a ser menos pronunciada hasta que vuelve a ser 0. Y justo aquí su valor es negativo. ¿Cuál es el valor aquí? Pues aquí sería phi igual a menos kt entre q por el logaritmo neperiano de NA en L dividido por NI, por poner un número. Aunque sea todo esto cualitativo, por poner un número. Por tanto, el potencial baja. Hay una barrera de potencial porque hay un campo eléctrico en esta situación de equilibrio térmico.
No sé si se ha entendido muy bien. En cualquier caso, también tenéis las indicaciones aquí de esquemáticas de esas soluciones a esas preguntas que se hacían. Bien. Recordad, que NA sea por debajo de N sub i no quiere decir que P0 baje por N sub i. Eso solo vale para el P0 igual a NA, solo me vale para las situaciones en donde NA es mucho más grande que N sub i, para esta situación. En caso contrario, pues yo tiendo a N sub i. Esto es un error típico, pensar que P0 seguirá NA por todo el perfil. No, el P0 queda saturado a N sub i. Y que como hay una asimetría de concentración de estos huecos, en caso de neutralidad, tendrían ese perfil asimétrico, pues hay difusión. Y como hay difusión, al final llegamos a presencia de corriente de difusión más que una corriente de arrastre que lo evita. Es complicado, sería complicado, se tendría que calcular de forma numérica con las ecuaciones de difusión y de continuidad cuál es la distribución final de esos portadores que crearían una densidad de carga no nula, y esa densidad de carga no nula, ¿no?, por la ley de Maxwell, me da un campo eléctrico, que es ese campo eléctrico que me mantiene los huecos en la parte derecha. Los huecos en la parte derecha pues son partículas de carga positiva, van al potencial más bajo, se quedan aquí en este potencial más bajo, no van al potencial positivo, sino que van al potencial negativo. Se ha creado este potencial precisamente para confinar los huecos en la parte derecha. Ven este campo eléctrico y rebotan. Como está en una situación aislada y de equilibrio térmico, no hay un flujo neto hacia ninguna parte. Ok. Bueno, pues estos fueron los ejercicios que hemos dado en las 2 horas de presencial. Lo dejamos aquí y seguimos este lunes. Hasta el lunes. Venga, hasta el lunes. Gracias, Diego.